Tengo el enorme gusto de presentar a la doctora Elvia Velázquez. La doctora Elvia Velázquez es médico psiquiatra, epidemióloga de la Universidad de Antioquia, Colombia. Es profesora titular de psiquiatría de la Universidad de Antioquia. Es representante de los países andinos a la sección de la PAL de la clasificación y diagnóstico. Es delegada para el gobierno de la Asociación Mundial de Patología Dual. Es profesora de la universidad en la ciudad de Medellín. Es miembro de la Asociación Mundial de Psiquiatría, miembro de la Asociación Española de Patología Dual y expresidenta de la Asociación Latinoamericana de Adiccionología. El tema que va a abordar la doctora, con toda una historia y trayectoria importantes, está relacionado con las adicciones y la patología dual y sus formulaciones en proceso de implementación en la nueva clasificación internacional de enfermedades que está en proceso de constitución. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto en saludarlos, a mis compañeros de mesa, a todos los participantes, al doctor Pacuruco y a los conferencistas que veo por aquí, al doctor Edwin, que viene del Perú, y bueno, el doctor Caballero de Cuba, el doctor Ventimilla, bueno, todos los amigos de esta linda ciudad. Entonces vamos a hablar, yo le agradecería que ¿cuánto tengo de tiempo? ¿45? Sí, por ahí en la mitad de tiempo en 20 minutos y en 10. Bueno, gracias. Entonces, aquí están los títulos. Quería compartirles a ustedes este libro de adicciones, aspectos clínicos, psicosociales, tratamiento y prevención, que fue publicado por el Centro de Investigaciones Biológicas en la ciudad de Medellín, y en la cual yo soy editora con los doctores Álvaro Olaya, que está aquí presente, con el doctor Guillermo Castaño y con el doctor Sergio Castro Rey. Es un libro de psiquiatría que contiene todos los aspectos médicos, de prevención, de tratamiento, y que se puede conseguir se puede conseguir en los teléfonos que están al principio y en esa página web. El libro tiene un costo aproximado de unos $40 o 35, depende del cambio, y es realmente la única obra latinoamericana de nivel médico. Vamos a hablar entonces, porque me puso el doctor Pacuruco y el grupo asesor de la parte académica, el título de la conferencia, que se llama CI-11 y patología dual. Como vamos a ver, entonces vamos a ver unas anotaciones sobre la patología dual, y luego vemos, ustedes me van a ayudar a mí a ver cómo puede incrustar la patología dual, van a mirar conmigo dentro de ese CIE-11, que realmente no es hecho para poder dar cabida a la patología dual. Entonces vamos a ver la utilidad de las clasificaciones internacionales, la utilidad de las clasificaciones, las diferencias entre el CI-10 y DSM-5, también los aspectos generales del ICD-11 y registro de la patología dual en los sistemas diagnósticos. Entonces la patología dual, como bien se ha dicho acá y como bien sabemos todos, es la concurrencia en un mismo paciente de al menos un trastorno mental y un trastorno por sustancias, considerando que el trastorno por sustancias también pertenece al grupo de los trastornos mentales. La Asociación Española de Patología Dual define este diagnóstico como trastornos de los circuitos cerebrales causados
por procesos del desarrollo diseñados por el interjuego de la genética, la experiencia, el medio ambiente y factores del desarrollo, y actúan en sustratos neurobiológicos subyacentes a las conductas adictivas y patología dual. Esta definición realmente es similar a lo que es un trastorno mental, pero aplicado a la patología dual. Resulta que también los que nos han hablado de patología dual han expuesto varias hipótesis para explicar la patología dual, o sea, la hipótesis de que sea un factor, que una enfermedad cause la otra, la otra hipótesis, que es la de la automedicación, otra es que haya una vulnerabilidad común, y resulta que revisando diferentes documentaciones encontré esta teoría que me llamó mucho la atención, que es expuesta en el libro que el doctor Pedro Ruiz nos citó esta semana, del doctor Gifrag Caminer, que esta teoría, que es para desarrollar y estudiar más a fondo, simplemente plantea que es el resultado de un factor común, que sería una disfunción heredable del córtex prefrontal. Y esa disfunción heredable del córtex prefrontal, lo cual produce una vulnerabilidad común al trastorno mental y a las adicciones, llamada la disregulación psicológica. Realmente esta teoría pues toca las diversas hipótesis, pero realmente expuesta como está expuesta acá, no ha sido expuesta hasta el momento. Es solamente en este libro, la disregulación psicológica, y esta disregulación implica una desinhibición comportamental en relación con alteración en las funciones ejecutivas y con rasgos externalizantes e internalizantes. Esta teoría es importante porque concuerda en cierta forma con uno de los sistemas diagnósticos que vamos a considerar ahora, y que es los diagnósticos por dominios propuestos por el doctor Insel del Instituto de Salud Mental de los Estados Unidos, que no está basado en criterios como está basada la actual clasificación, sino que proponen que sea basada en aspectos neurobiológicos o en marcadores neurobiológicos o en alteraciones neurobiológicas que puedan ser medibles. Entonces, si la teoría subyacente de estas dos enfermedades es que haya una disregulación, pues realmente siempre hemos conocido la teoría del córtex prefrontal como alterado, pero no como causante de las dos enfermedades, como factor común causante de las dos enfermedades, porque esta teoría implica que habría una disfunción heredable, y que, por ejemplo, si se suman los factores del medio ambiente, como por ejemplo el consumo en la adolescencia, que implica también continuar, se suma esta otra alteración y vienen otra serie de alteraciones y de problemas y de estrés, entonces lógicamente se va aumentando la alteración de las funciones ejecutivas y del córtex prefrontal, y la pérdida de control se hace cada vez más fuerte. Aquí vemos que también hay muchos aspectos que las áreas que involucran las adicciones y los trastornos mentales pues son muy similares. Realmente algunas pueden localizarse un poco más en ciertas áreas y otras en otras, pero de todas maneras comparten una cantidad de núcleos y una cantidad de áreas cerebrales que realmente lo que cambiaría las cosas es la interrelación y la conexión y cómo están creados esos circuitos a nivel cerebral.
Tenemos aquí entonces que en los sistemas de clasificación, vamos a ver los sistemas de clasificación y vamos a ir viendo si realmente ahí nos casa la patología dual. Tenemos que hay clasificaciones internacionales y hay clasificaciones regionales. Las clasificaciones internacionales entonces sería la 6 y 10 de la OMS o la serie C, Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, que ya van en la 10, la 11, que viene, posiblemente sale en 2018, el DM5, que funciona en Estados Unidos, la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, que se llama la GLAD, el Glosario Cubano de Psiquiatría, y el sistema, otro sistema de clasificación propuesto por dominios, que es el RDOC, que es una nueva forma de estudiar los trastornos mentales, integra diferentes niveles de información, desde la genómica hasta los autorreportes, se dirige a entender mejor dimensiones básicas del funcionamiento subyacente, es decir, a buscar aspectos comunes que se puedan medir para entender el rango completo del comportamiento humano, de lo normal o de lo anormal, y se dirige también a buscar alteraciones que sean medibles. Aquí tenemos los dos sistemas diagnósticos internacionales, la CIE, las clasificaciones de la OMS y el Manual de Diagnóstico y Estadística, los cuales son similares, pero cada uno tiene características diferentes. Por ejemplo, la Clasificación Internacional de Enfermedades es un sistema de todas las enfermedades del organismo, no es solo de salud mental. En el ICD-10 es el capítulo 5 y en el ICD-11 va a ser el capítulo 6. Y en cambio los DSM son solamente un manual para trastornos mentales, no es para las otras enfermedades. El DSM-5 compromete y es oficial en los Estados Unidos, pero solo en los Estados Unidos. En el resto del mundo se usa la Clasificación Internacional de Enfermedades. En Europa, por ejemplo, el 80% de los países la usan, algunas regiones usan algún otro sistema, pero realmente el que se usa oficialmente para estadísticas de las enfermedades, para morbilidad y mortalidad, estas clasificaciones. También es importante que ambas deben tener universalidad, o sea que en todas partes signifiquen lo mismo el diagnóstico, cumplir los criterios de enfermedad, confiabilidad, tomar en cuenta las particularidades culturales y uno de los objetivos dentro del ICD-11 y el DSM-5 era tratar de hacer compatibles a ambos sistemas. Y realmente primero han trabajado en equipo la OMS y el grupo de las asociaciones americanas que han trabajado en el DSM-5 y en este momento primero salió el DSM-5 y ahora basado en el DSM-5 y en todas las propuestas el ICD-11 está trabajando. El ICD-11 generalmente cambia un poco menos porque tiene que cumplir una atención a muchos más países. Cualquier cambio significa unos grandes costos en sistemas y en todos los aspectos de cambio, y entonces esta clasificación del ICD-11 posiblemente sale en 2018, 2019, pero probablemente no va a estar instalada hasta por ahí 2025, calculo yo. Aquí tenemos entonces los principales objetivos de la clasificación internacional. Es un registro sistemático y análisis de datos de mortalidad y morbilidad. Las clasificaciones primero empezaron con morbilidad. Era un sistema era un sistema estadístico solo para mortalidad. Después la OMS le agregó la morbilidad, pero el de Estados Unidos es principalmente para morbilidad, más que para mortalidad. Buscan facilitar el tratamiento y los cuidados
efectivos, utilidad clínica, que ayuden a seleccionar las intervenciones con los pacientes, facilidad de uso, precisión, bondad del ajuste, viabilidad, o sea, que el manual sea fácil de usar y que le sirva realmente a la gente, que tenga utilidad en salud pública para detectar problemas, estadísticas, monitoreo y evaluación, también facilitar la cooperación internacional al tener un solo sistema diagnóstico con el cual puedan entenderse todos los técnicos y científicos, y facilitar la educación, capacitación e investigación. Aquí están las 3 versiones que tiene en este momento el ICD-10, que es el capítulo de trastornos mentales y de comportamiento. Tiene 3 versiones, una la que utilizamos normalmente nosotros en la clínica, que todo el mundo tiene que, en nuestros países todo el mundo tiene que clasificar las enfermedades de acuerdo con este sistema. Tiene otra, esa es las descripciones clínicas y la guía de diagnóstico. Otra que son los criterios de investigación, o sea, le sirven a los investigadores, es un poco más detallada, un poco más exigente, pero está basada en la clínica que manejamos. Y otra versión para atención primaria y para que es muy útil para poder aplicarla incluso con personal no médico. Aquí tenemos el DSM-5 que salió en mayo del 2013, va en la 5ª versión. Aquí están todas las versiones anteriores desde 1952. Sigue la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico, que es una guía que edita y se trabaja bajo los auspicios de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, o sea, de APAL, y lo trabaja la sección de clasificación y diagnóstico de la APAL. Esta GLAD, hay una versión que era anterior, de 2004, y en 2012 fue revisada, y esta clasificación es igual a la ICD-10, pero contiene una cantidad de aspectos latinoamericanos. Ustedes han visto que a veces a un paciente no le cuadra en un diagnóstico. Uno mira la guía, qué diagnóstico le voy a poner, y pues no solamente la dificultad de hacer una buena historia y de hacer también un seguimiento, que los diagnósticos no siempre son fáciles, sino que es el punto de que aún teniendo todo eso, a veces no hay dónde encajarlo. Entonces, lo que se hace en la Guía Latinoamericana de Diagnóstico Psiquiátrico es hacer una anotación que diga que no se ajusta y describir el diagnóstico. Cuando ya se han dado varios y se hacen reuniones y se consulta, entonces ese diagnóstico que se ha sugerido que no se ajusta, pero que ha aparecido en varias oportunidades, se anota en un recuadro en el mismo sitio donde está el diagnóstico de la OMS, y eso queda como parte de la anotación latinoamericana. Entonces comprende capítulos sobre la importancia de las clasificaciones regionales, la cultura y la psicopatología en Latinoamérica, los síndromes culturales, anotaciones latinoamericanas, y se está trabajando en una especie de cuestionario diagnóstico resumido que se llama el PIT, y en este momento que está en periodo de ser probado y que facilita mucho más pues el diagnóstico integral con varios, que tenga aspectos culturales, que tenga aspectos de la salud positiva para hacer prevención y aspectos de enfermedad, y que esté basado en la medicina centrada en la persona. La definición de trastorno mental, como vimos esta mañana, está basada es esta misma clasificación que no ha variado considerablemente desde el ICD-10 y que siguió el DSM-5 y ahora también ha quedado en el ICD-11, y que es una perturbación clínicamente significativa en comportamiento, con cognición, regulación de la emoción,
está reflejando una disfunción de procesos psicológicos y biológicos subyacentes al funcionamiento mental y es que es de gran utilidad clínica. Entonces ahora vamos a ver algunos aspectos del ICD-11. ¿Con qué vamos? 20 minutos, bueno. Tenemos que esta presentación, pues además de consultar en la página web, en esta página web, todos pueden entrar, todos pueden ver en qué va la clasificación, la actualizan prácticamente en forma diaria. Ha variado mucho la clasificación, sobre todo de trastornos por sustancias. Y recientemente entonces tuve la suerte de que el coordinador de trastornos por sustancias de salud mental de la OMS me permitiera una presentación que hizo en el Congreso Mundial de Berlín para completar la consulta de esta presentación. Entonces tenemos que la CIE-11 va a salir en el 2018, pero en 2016 se sacó una versión realmente muy avanzada que iba dirigida a ser enviada a todos los países miembros para su estudio y para recibir comentarios. Es el capítulo 6 de toda la clasificación de enfermedades, que son como 28 o 29 enfermedades, es decir, han ubicado en una estructura de más o menos 28 enfermedades, todas las enfermedades del organismo. Esa clasificación incluye las enfermedades del organismo, pero tiene también unos ítems para registros administrativos. Ahora vamos a mirar más que todo las clasificaciones referentes a salud mental. En el capítulo 6 incluye la sección de trastornos debidos a uso de sustancias o comportamientos adictivos, que se le agregó, ya no es solamente de sustancias, sino que se le agregó el de comportamientos adictivos, que incluye el trastorno por juego. La OMS fue muy reacia inicialmente a incluir este trastorno, pero finalmente, supongo yo que con el fin de hacerlo más compatible con los Estados Unidos, se incluyó el trastorno por juego. Ahora vemos. También comprende el capítulo 6 varios otros capítulos a los cuales se refieren las enfermedades mentales o que tienen que ver con otras enfermedades de otros capítulos, que ahí es donde puede caber lo de la patología dual. Entonces vemos que él tiene los capítulos a los cuales se refiere, es el capítulo 21, o que se utilizan también con el capítulo 6, es el capítulo 21 que dice síntomas, signos, formas clínicas, anormalidades clínicas y hallazgos de laboratorio. Capítulo 22, que es lesiones, intoxicaciones y ciertas consecuencias de causas externas. Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente con un diagnóstico psiquiátrico, pero fue ocasionado por lesión, intoxicación o consecuencias o causas externas, hace referencia al capítulo 22. Capítulo 23, que son causas externas de morbilidad y mortalidad, y el 24, factores que influencian el estatus de salud o contacto con los servicios de salud. Aquí está. Tenemos entonces que, ¿cuáles son la estructura de la clasificación? La estructura de la clasificación, esta es la del ICD-11. La estructura del DSM-5 comprende 20 diagnósticos. En cambio, esta estructura comprende 26 diagnósticos. O sea, el ICD-11 va a ser más largo y más detallado que el DSM-5. Entre los trastornos, los cambios grandes que va a sufrir la clasificación de trastornos mentales está, por ejemplo, los trastornos del estado de ánimo. En la clasificación anterior del ICD-10
y del anterior, y el DSM-4, los estados de trastorno de ánimo habían dos, unos que era el trastorno bipolar y otro que eran los trastornos de la depresión mayor. Aquí quedó todos dos en la misma. En cambio, por ejemplo, los trastornos de ansiedad han sido repartidos casi todos en ansiedad, obsesivo-compulsivos, específicamente asociados al estrés, disociativos, y trastornos de disestrés corporal, que es como se va a llamar en el ICD-11, los trastornos somatoformes. Y aquí están los trastornos debidos a uso de sustancias, que ahora vamos a ver, trastornos que ya se llama trastornos debidos al uso de sustancia y comportamientos adictivos. Está aquí todavía el trastorno de control de impulsos, el parafílico, facticios, neurocognitivos, porque van cambiando por tiempos y van sacando unos y van poniendo otros. Entonces, todavía no podemos decir que esta es la clasificación definitiva, pero por ejemplo en el ICD-11 hasta el momento todavía tienen incluida la catatonia, y hay una característica importante, y es que vamos a ver aquí en el listado de trastornos mentales del DSM-5, vemos que entonces son 20 y tienen un grupo grande, están todas las enfermedades que conocemos aquí, pero está, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo, esto es nuevo. Está, por ejemplo, la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos pero en el DSM-5 sí está separado, trastorno bipolar y relacionados y trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivos, trauma con estresores disociativos, y los somáticos, que allá aquí se llaman somáticos y relacionados, y en el ICD-11 se va a llamar trastornos de disestrés corporal. Y aquí está también que me ha llamado la atención en estas últimas clasificaciones, y es que prácticamente varias funciones básicas del organismo han quedado como diagnósticos, o sea, los trastornos de la alimentación, de la eliminación, del sueño y disfunciones sexuales son unos grupos diagnósticos. Está también, por ejemplo, el género y los trastornos sexuales han sido divididos como en 2 o 3 aspectos: disfunciones sexuales, disforia de género, parafílicos. Y entonces este es el DSM-5 y la estructura así a grosso modo del ICD-11. Bueno, aquí yendo dentro de la estructura del ICD-11 de trastornos mentales, vamos a ver un poco lo que son los trastornos por sustancias. Entonces, algunos de los cambios importantes es que en el trastorno por sustancias y comportamientos adictivos era un solo diagnóstico antes, trastornos por uso de sustancias, pero ahora se dividió en dos ítems: trastornos por uso de sustancias y trastornos debidos a comportamientos adictivos. Bueno, y el de comportamientos adictivos, a su vez, se divide en dos, aquí lo vamos a ver, o sea, se hizo una integración conceptual entre el trastorno por juego con el trastorno de control de impulsos, en el que estaba antes en el ICD-10, y trastornos debidos a uso de sustancias. Entonces, el de comportamientos adictivos se divide en dos subcategorías, que son trastorno por juegos de azar online, y trastornos online y trastornos por juego que vemos acá. O sea, trastornos por juego y trastornos gaming disorder. Y este gaming se divide en dos tipos, uno online y otro offline. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí otras innovaciones claves. Por ejemplo, es que se introdujo
los aspectos dimensionales. Aspectos dimensionales son cosas que se puedan medir, como les había dicho, y eso se resolvió tanto en el DSM-5 como en el ICD-11, agregándole a ciertos tipos de diagnóstico lo que es leve, moderado y severo. En el ICD-11 había un diagnóstico que se llamaba uso dañino de drogas y se cambió por patrón de uso dañino, es un cambio menor realmente. Se introdujo una nueva categoría que era que se va a llamar ese episodio simple de uso dañino. O sea, hay un patrón de uso dañino y un episodio simple. Bueno, y la revisión, y lo otro son la revisión de las sustancias psicoactivas y de los trastornos. El capítulo de trastornos por sustancias está hecho sobre dos ejes. Uno son las drogas, que es el primer eje, y luego viene el otro eje que es el de los trastornos. Entonces vamos a ver esos dos ejes que realmente cambiaron mucho, porque en el ICD-11, en el DSM-5, en el ICD-10, en la clasificación actual hay solamente 10 sustancias. En cambio, en el DSM-5 hay como 12 y aquí creo que hay como 17, vamos a ver que aquí las tengo. Bueno, y otro cambio bien importante es que el DSM-5 suprimió la palabra dependencia de los trastornos adictivos, porque esa palabra, dicen ellos, no indica realmente la adicción y el trastorno de la adicción, sino que una persona puede tener dependencia a una sustancia sin ser adicta, sin tener la pérdida de control de impulsos. Entonces, por eso cambiaron esto, pero en la OMS, donde cada año hacen una serie de sesiones larguísimas para estudiar las nuevas sustancias que tienen que controlar, y que todo está basado en la dependencia, era muy difícil cambiar eso súbitamente y ellos dejaron la palabra dependencia. Eso es un cambio importante. También, entonces, por ejemplo, los trastornos en el ICD-11 son intoxicación, patrón de uso dañino de sustancias, dependencia, síndrome de abstinencia y trastornos inducidos. Los otros son trastornos inespecíficos o trastornos amnésicos o especificados, y los trastornos inducidos entonces son estos. Los trastornos inducidos realmente son los diagnósticos psiquiátricos que siempre se hacen cuando hay un trastorno mental que lo tiene y que requiere, para poderlo hacer, que llene los requisitos del trastorno en el capítulo donde esté clasificado todos los requisitos, que tenga menos, pues que sea de corta duración, pero que llene todos los requisitos y que tenga el antecedente de estar asociado al consumo de una sustancia. Entonces son prácticamente todos: delirio, trastorno psicótico inducido, estado de ánimo, ansiedad, disfunción sexual inducida, trastornos de sueño y demencia debida al uso de sustancias, que ya no se llama demencia, sino trastorno cognitivo leve, moderado y severo. Y esta ya es la del DSM-5. Vemos que está muy parecida, pero en esta del DSM-5 no tenemos dependencia, sino solo el trastorno, intoxicación, abstinencia, trastornos inducidos, que los inducidos les pusieron muchos más en el DSM-5 que en el ICD-11. Y aquí entonces está la lista de trastornos de clases de sustancias propuestas. Como vemos, es un número de sustancias enorme. Por ejemplo, han aumentado especialmente en relación a las metanfetaminas, que apareció la medcatinona, porque estas han ganado una importancia muy grande en las nuevas drogas psicotrópicas, porque estas drogas, que son estimulantes, tienen una gran versatilidad, se fabrican muy fácil. Entonces todos los días los traficantes le inventan un nombre, le ponen unos dibujos distintos y las sacan las pastillas y las venden en el mercado más baratas o más caras,
y mantienen completamente despistada a la policía sobre qué clase de sustancias son. Entonces tenemos que esas metcatinonas son relativamente nuevas, los inhalantes, partieron pues varias de estas. Tenemos que, por ejemplo, aquí está la cannabis y aquí están los cannabinoides sintéticos, las catinonas sintéticas, o sea, varios sintéticos están ya incluidos como grupos aparte. Están estas drogas disociativas y están sustancias psicoactivas desconocidas y sustancias no psicoactivas también, como los esteroides. Entonces, para principales diferencias en las adicciones entre el DM5 y las propuestas del futuro ICD-11 van a ser, por ejemplo, el nombre. En el DSM-5 se denomina trastornos por uso de sustancias o trastornos adictivos. Y en el CI-10 se llama trastornos debidos. Ellos le dan mucha importancia pues a los nombrecitos específicos y a la traducción, o comportamientos adictivos, muy parecido, pero tiene sus diferencias. Dependencia se suprime en el DSM-5 y se conserva en el CI-11. Ambas incorporan dimensionalidad, leve, moderado y severo. Juego patológico se incluye en el DSM-5. Bueno, y en el ICD-11 no estaba incluida en cierto momento y no le borré las interrogaciones. Entonces, el ICD-11 modifica menos los trastornos y aumenta los ítems de las sustancias. El diagnóstico de dependencia desaparece porque el grupo de en el DSM-5, pero se conserva, como les digo, en el ICD-11, porque se considera que es un diagnóstico válido. Las clasificaciones, entonces, vamos a las conclusiones, son un instrumento sale en 2018, serán definitivos los cambios. Las clasificaciones son un instrumento básico de la psiquiatría. A pesar de las diferencias iniciales en dependencia, el juego patológico, la OMS ha ido acogiendo los cambios del DSM-5. La CI-11 tiene más ítems en sustancias, 17 contra 10 del anterior, del CI-10. Tiene también más ítems con trastornos, en trastornos 7 contra 5. La CI-11 conserva el término de dependencia y el RD-OC es un sistema diferente de clasificación del cual se esperan nuevos hallazgos sobre la naturaleza de la enfermedad mental. Entonces, ¿dónde vamos a poner la patología dual? Si son dos diagnósticos. Entonces, lo que propone la OMS e incluso en el DSM-5 también, es que si hay dos diagnósticos, entonces se ponga en las dos clasificaciones donde figure en toda la estructura de trastorno mental. Pero de todas maneras no deja de ser es difícil. La Asociación de Patología Dual propondría que debería ser un solo espacio en donde se ponga esa categoría, porque son pacientes especiales y distintos y que tienen que tener un enfoque especial, pero también probablemente eso va a ser difícil que se haga por lo complejo que es en recargar toda la clasificación con dos diagnósticos en partes distintas de cada paciente, pero posiblemente eso se va a resolver cuando se encuentre la alteración y cuando se defina la alteración neurobiológica común, en la cual la hipótesis pues, que hemos expuesto o alguna otra similar va a poder ser encontrada, y entonces ya uno podría decir, no tendría que decir patología dual, sino que tendría que decir disregulación, por ejemplo, disregulación psicológica asociada con drogas y con trastorno mental, pero entonces ya habría una forma de diagnóstico completamente diferente. De manera que entonces estamos pues en una serie no todo está resuelto con estas clasificaciones, pero da un gran avance porque incorporan todos los conocimientos actuales. Se han gastado 10, 15 años estudiando los cambios, ha habido acuerdos que no siempre son. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en que pongan el juego patológico con trastornos por sustancias, porque
porque me parece que son dos cosas que tienen características no tan iguales ni tan similares, y fuera de eso tiene un origen diferente. Fuera de eso, el capítulo de drogas se hizo solo para drogas cuando se incluyó, y ya complica más las cosas en esta forma. De manera que estos son pues algunos de los avances en este campo, y vamos familiarizándonos con toda esta situación. Muchas gracias.